gracias a toda la gente que organizó y que nos invitó. Y bueno, voy a ir un poco rápido por el tiempo y la cantidad de información que traemos, pero será muy puntual y muy clara. Bueno, como bien nos presentaban, quisiera abundar un poquito en esa parte para que ubiquen más o menos qué es lo que estamos haciendo. Yo soy diseñador gráfico de profesión, estudié, como escuchaban, la carrera de diseño gráfico, y en aquel entonces, estoy hablando del año 99, cuando recién estaba en la escuela, me di cuenta de algo muy terrible, que era el hecho de que todas las ideas o toda la parte creativa que en México tenía que ver con entretenimiento, le pasaban dos cosas, que se mal vendía o se mal cobraba, y además, para tener calidad, se decía, se exportaba a otros lados y obviamente el proyecto no se quedaba en el país. ¿Qué es lo que nosotros buscábamos? Nosotros buscábamos tener mucha especialización con respecto de proyectos de entretenimiento, y ahorita traigo aquí unos ejemplos para que pueda entenderse a plenitud el ejemplo. Y entonces en aquel entonces, pues yo inicio un estudio en solitario, que yo lo que quería era poder proveerle a la industria de la televisión en la que después entré, proveerle servicios de diseño con proyectos que ahorita voy a mostrar, pero pues me encontré con una terrible realidad, que cuando tú quieres integrar un equipo que sea sumamente especializado, pues normalmente no existen esas personas. En aquel entonces lo que dijimos fue, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a optar por la vía más complicada. ¿Cuál es? Pues formar a las personas. Y es entonces que surge pues la necesidad de crear una escuela que tiene, he de decir, muchas peculiaridades, que a la fecha funciona y funciona muy bien. ¿Cuál es ese punto? Que estamos formando personas en el ámbito del diseño de entretenimiento muy especializados, que hoy sean capaces de poder proveer servicios, sea en México o en el extranjero. Posteriormente, pues bueno, ahora estamos también incluso a días de nuestro segundo videojuego, de estar lanzando y produciendo nuestro segundo videojuego, que tendré también oportunidad de mostrarles algunas cosas. Como bien nos comentaban, estas son algunas de las marcas con las que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar en muchas aristas del diseño. El diseño es como la medicina, el diseño es súper amplio, pero también puede ser súper específico. Por ejemplo, haciendo las campañas de comunicación para Boeing, Frutas Kamikazes, que ahorita les voy a mostrar algunas cosas. Tuvimos la oportunidad de construir en México la marca del Tour de France, hasta ya desarrollarla en 4 sedes a nivel nacional. La campaña que está hoy en medios transmitiéndose de la Sedena, tuvimos la oportunidad en el estudio de hacerla nosotros, y bueno, involucrando un montón de personas. Y en el tema del entretenimiento, que es el que hoy yo vengo a hablar en materia creativa, pues hemos tenido oportunidad de pitchar un par de series, una para Blim y otra para Netflix, que están ahí en el horno esperando su aprobación. Bueno, entonces en este sentido, brevemente comentarles que pues nada de esto sería posible si no trabajáramos con un equipo bien interesante, que son normalmente hoy profesores, ayer exalumnos, pero que tienen una peculiaridad muy especial, que la puedo resumir en 3 puntos, que son profundamente jóvenes, lo cual es muy importante. Antes de entrar, escuchaba con mucha atención a la profesora que me antecedía y decía algo muy importante, decía, es que el mejor conocimiento se puede obtener siempre de tus pares, y eso es bien cierto, por una cuestión incluso generacional. Entonces son profundamente jóvenes, porque en la escuela, si queremos nosotros transformar la realidad, pues no podemos traer a los viejos, en el buen sentido, a tratar de entender fenómenos de la cotidianidad. En segundo lugar, que son increíbles personas, pues eso para nosotros es muy importante. En un mundo del libre mercado es importante, y ustedes que si no lo sabrán, es muy importante contar con seres humanos, y eso es muy importante. Y tercero, que son sumamente especialistas. Entonces, con esa premisa, lo que hemos estado haciendo es cambiar por completo la concepción que se tiene del modelo educativo en ese sentido. Y voy a comenzar. Para que se entienda bien qué hacemos, se los voy a plantear de esta manera. Nosotros nos dedicamos al proceso de la preproducción en cualquier fenómeno de entretenimiento, sea un videojuego, sea un cómic, sea una serie de televisión, una película de teatro, producto, lo que sea que tenga que ver con la parte de la preproducción. Lo puedo explicar todavía más detallado con esta diapositiva. Por ejemplo, una película, por nombrar alguno de los fenómenos más conocidos, siempre tiene 3 vertientes, 3 fases. Y voy a empezar de adelante hacia atrás para que sea mucho más claro. Esto es lo que nosotros vemos en el cine, es decir, la obra terminada, ya todo el montaje terminado, los efectos especiales funcionando, todo bien. Pero hubo una fase anterior, que es la fase de la producción, que es decir, pues todos los fierros, lo que incluso estamos haciendo ahora aquí, ¿no? La gente que con las cámaras, que transmite, que graba o filma y demás. Pero nada de esto sería posible si no hubiese personas que se dedican a diseñar
la parte de la preproducción. Y por diseño, y diseño sabrán, como creativos que asumo son, sabrán que el diseño también tiene muchas vertientes, porque el diseño creo que se ha caído en un error en estos tiempos, pensar que el diseño tiene que ver meramente con cuestiones solo visuales, y no es así. El diseño tiene que ver incluso con diseñar un discurso, con diseñar, pues sí, la parte estética es verdad, pero también cómo funciona ese fenómeno en los medios. Entonces, en la preproducción lo que hacemos es, nos entrega, por ejemplo, el cliente, nos entrega en materia de series o de televisión, nos entrega el breakdown de un personaje o de una historia, un guión, una premisa, un logline, y lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando por ejemplo se va a pichar la idea con una serie o con un canal de televisión, lo que hacemos es plantear toda la previsualización del proyecto, porque es muy difícil que yo le entregue un guión a una persona y esta persona, productor o diagonal director, pueda entenderlo a cabalidad. ¿Qué es lo que se hace? Se presenta una previsualización, lo que le llamamos una carpeta de preproducción. Entonces, en ese sentido, es donde estamos nosotros trabajando. Y lo hacemos a partir de esta disciplina, que es precisamente el diseño de entretenimiento. Que, imaginen, hoy cuando lo planteo, esto puede sonar incluso muy extraño. Ahora imagínenlo hace 20 años, cuando nosotros iniciamos. Pero, ¿qué es el diseño de entretenimiento? Es bien sencillo. Fíjense, es poder darle salida a un área de la comunicación, a un área del diseño, a un área del dibujo, a un área del marketing, en proyectos que tienen que ver con el entretenimiento y por supuesto en México. México tiene, por sobre muchas naciones, muchas ventajas. La primera, que somos gente absolutamente ingeniosas. Miren que si no, pateamos una piedra y salemos 500 personas creativas. Miren si no, nos dijeron los franceses en los años 60 que no éramos capaces de construir una línea de metro y vamos por la número 13. Es decir, en México nunca ha tenido un déficit de talento ni de iniciativa. ¿El problema cuál ha sido? Y ahorita voy a abundar en el tema. Creo que es un problema de modelo. Y ahorita voy a dar el diagnóstico, voy a plantear cuál es el marco, pero también quiero plantearles algunas alternativas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, este es uno del juego que les platicaba ahorita, que ya está prácticamente terminado, le estamos poniendo los moños, porque vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a hacer todo el tema para poder presentarlo, porque también es muy importante ser muy creativos, es muy importante terminar las cosas, pero también es muy importante venderlas. Y también es una debilidad que en México tenemos en tanto comunidad creativa. Entonces, bueno, hemos tenido, como les comentaba hace un ratito, oportunidad de trabajar cosas. Este es un cortometraje que estamos haciendo nosotros, ideado por nosotros, concebido por nosotros, diseñado por nosotros, animado por nosotros y eventualmente transmitido por nosotros. Y eso es justo el tema que ahora vamos a hablar. En ese, pues por supuesto, se confluyen personas que saben de narrativa, personas que saben, por supuesto, de cuestiones visuales, gente que sabe de comunicación, de marketing, de consumo, y ahorita vamos a abundar en ello. Este es otro de los proyectos que les planteaba, que tuvimos oportunidad de trabajar durante muchos años el proyecto de Kamikazes, y hoy pues ahí están los resultados. Esta es una de las previsualizaciones que se presentaron para el pitch que les comentaba de Blim, entre otras muchas más. Y este marco que ahora estoy planteando, lo que quiero es precisamente entrar en materia. ¿Cuál es el objetivo? Y me dio mucho gusto cuando nos invitaron porque creo que es una gran oportunidad de poder hablar de cosas que normalmente no se dicen en materia creativa. Primero, en México hay una premisa bien terrible que te dice, si tú estudias diseño o materias creativas o profesiones creativas, morirás de hambre. Y eso es terriblemente falso, eso no es cierto. Pero he de decir que sí entiendo por qué sucede ello. Y he de decir también, siendo muy autocríticos, que gran parte del diseñador ha tenido la culpa o el creativo ha tenido la culpa. Pero hoy quiero vislumbrar un poco cuál es el tema. Entonces, ¿cómo poder hacer que el diseño y la creatividad a través de herramientas tan específicas como el diseño de concepto pueda detonar consumo y detonar, por supuesto, el crecimiento de una economía? No sé si estén familiarizados con el término de economía creativa. ¿Lo han escuchado? Economía naranja. O economía naranja, correcto, que son los dos términos que más o menos se utilizan. Y si no, pasa nada. Lo voy a plantear bien sencillo. Bueno, primero, ¿qué son o qué es la economía naranja? Bien sencillo, miren. Yo como profesor trato siempre de sintetizar las cosas de manera que pueda explicarlas súper claro, como para que cualquier persona pueda entenderlo y, por supuesto, repetirlo allá afuera. La economía naranja es bien sencillo, tengo una idea, pero una idea que está articulada y pensada en función de un mercado y en función de solucionar una necesidad para que pueda traerme beneficios. Es decir, no se trata de ser creativos por ser creativos, que ya lo somos y eso está muy bien, sino lo que necesitamos hacer es lograr que esa idea
de dividendos, porque nos guste o no, vivimos en un mundo en donde pues necesitamos pagar la renta, ¿no? Y ese es un punto que, y seré muy crítico con mucha parte de lo que hoy la academia a nivel nacional e internacional hace, y es que creo, y vamos a profundizar en ello, creo que ha habido un problema en donde se está disociando la formación académica de lo que importa para solucionarle al mercado. Es decir, estamos creando personas que son muy teóricos y que bien, porque la teoría es muy importante, pero no solo teóricos, sino tenemos que ser capaces de poder vender ese trabajo. Me decía en alguna otra conferencia me decía una profesora, pero no todo es el dinero. Yo decía, bueno, es cierto. Y me decía también, pero sí es cierto que les damos formación a los chicos en esa materia. Y yo les preguntaba en ese auditorio, y les decía, levanten la mano a quienes les dieron una materia de cómo hacer un contrato de honorarios. A quién le enseñaron cómo funciona la cuestión fiscal. A quién le enseñaron cómo funciona o qué libro leyeron que tiene que ver con cómo conecto lo que hoy sé, y que seguramente lo sé muy bien, pero cómo lo conecto con el mercado. Y entonces ahí se abre, creo que un paréntesis muy interesante de lo que hoy quiero plantear. Entonces, la economía naranja transforma ideas en beneficios, siempre a través de una empresa creativa. Y aquí es donde quiero empezar a hacer una especie de una agitación de sus cabezas, chicos. Fíjense, quiero empezar por el principio. Cuando yo digo, y siéntanse libres de interrumpir, siéntanse libres de participar, no es examen, vamos, y además equivocarse es gratis, así que no pasa nada. ¿Qué me dirían ustedes, o qué se entiende por una empresa creativa? ¿Cómo lo ven? Como algo nuevo que innove nuevas cosas. ¿Me late? Sí, porque por antonomasia eso es una empresa. Y ahora yo diría, fíjense, iría un poquito más a fondo. ¿Han buscado en el diccionario el sinónimo de empresa? ¿O qué creen que es una empresa? ¿Qué me dirían que es una empresa? No creativa, empresa. Una institución. ¿Una institución, una organización? No. Un sistema. No. Un emprendimiento. Per se lo es, pero ¿qué es? Una empresa diagonal emprendimiento. ¿Sinónimo de qué? Creación. De una iniciativa diagonal propósito. Nos han hecho creer, no digo que con dolo, pero nos han hecho pensar que las empresas tienen que ver con los negocios, y eso no es cierto. Porque cuando yo pregunto, y a ver si ustedes ayúdenme a corroborarlo, ¿qué se necesita, por tanto, para poner una empresa? Pues Dinero dinero. no. Nada, cero, ¿no? Una idea. Son dos cosas. Una es una idea y la otra, eventualmente, pero antes de hacer el plan de trabajo necesito mucho trabajo antes de hacer el proyecto, eventualmente con un plan, obviamente eso es importante. Las empresas, chicos, no se ponen con dinero. ¿Por qué? Porque empresa no tiene que ver con hacer negocios, empresa tiene que ver con un propósito, con una iniciativa. Pongo un ejemplo, estoy en la empresa de buscar novia, estoy en la empresa de bajar de peso, estoy en la empresa de hacer que los animalitos del mundo no sufran. ¿Qué tiene que ver eso con dinero? ¿Qué creo que es lo que ha fallado? Que no nos han dado la base primigenia de la definición y por tanto cuando salimos de las universidades, ¿cuál es el problema? Que no sé por dónde empezar. Por eso nosotros a nuestros alumnos les decimos siempre en nuestro primer bimestre de nuestro Master de Concept Design, les decimos, a ver, tarea 1, chicos, del día 1 de la bienvenida, tienen que ir a pensar a sus casas cuál es su propósito en la vida. Y no tiene que ver esto con ser hippies o con ser soñadores o idealistas, tiene que ver con término pragmático de que vas a vivir los próximos 30 años. Entonces suceden cosas muy interesantes, porque cuando tú tienes un propósito en la vida, pasan cosas muy buenas. Por ejemplo, tienes un motivo para levantarte todos los días. ¿Verdad que está padre? Sí, porque si yo no tengo un propósito, y miren que lo tenemos, ¿cuál es nuestro propósito en la escuela? Construir una industria de entretenimiento en México que permita detonar el verdadero potencial que este país tiene para transformar, entre otras cosas, la concepción que se tiene del mundo. Ese es nuestro propósito. ¿Y qué creen, chicos? Lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque es verdad que una empresa se pone con una idea, pero se pone con un plan de trabajo, con objetivos asequibles. No es exactamente la antítesis de quererlo todo y de quererlo ahora. Nosotros estamos muy casados con el largo plazo, no con el corto plazo. Yo no puedo sembrar una semilla hoy y exigir sombra mañana. Y también hay mucho allá afuera que le ha dicho a los jóvenes que esas cosas que a mí se me erizan la piel cuando las escucho como, pero échale ganas. ¿Qué es echarle ganas? Es como un poco abstracto, ¿no? Yo pensaría que las cosas tienen que ser como mucho más pragmáticas. Entonces, a través de una empresa creativa, entonces si una empresa creativa o una empresa es un propósito que tiene que ver con ideas y mucho trabajo, pues una empresa creativa tiene que ver con lo que estamos acá planteando. Ok,
¿Qué pasa? Fíjense, y esta es una palabra en la que yo creo que México tiene medalla de oro, PhDs, MBAs, o sea, somos expertos en esta palabra, pero también es verdad que no nos han explicado a ciencia cierta qué es ese problema. Y yo no, ¿qué es lo que necesito, chicos, para solucionar un problema? ¿Cuál? No. No. Eventualmente en el proceso. Pero ¿saben qué es lo que necesitas para infaliblemente solucionar un problema? Detectar el problema. Muchos clientes vienen con nosotros y nos dicen, es que tengo un problema. ¿Cuál es? Es que no vendo. Bueno, que tú no vendas, ese no es un problema. Es una consecuencia de otro problema que tienes. Y normalmente por eso nosotros somos muy buenos resolviendo problemas con los clientes. Entonces yo quiero profundizar en esta parte. Tengo que saber cuál es el problema de lo que está pasando para las comunidades creativas o que se dedican a la tecnología, a la innovación y demás. Y ahorita vamos a profundizar muchísimo en ello. Primero, saber que crisis, chicos, crisis es una palabra que tiene que ver con la medicina. Crisis en la antigüedad se le asignaba a las personas que vivían en estado crítico, cuando no sanaban ni morían. Es decir, que se mantenían en un estado crítico, en un estado de crisis. Y es verdad que eso es terrible. Como México, 40 años. México tiene 40 años en crisis, en gran parte por la razón que voy a explicar. Y la crisis se ha vuelto tan metástasis, se ha vuelto una metástasis, que hoy hay un montón de problemas. Quiero abordar uno muy en concreto. Las escuelas, desgraciadamente, chicos, de las escuelas están egresando personas que saben poquito de muchas cosas. Y eso tiene un nombre bien terrible, y ustedes saben cuál es. ¿Tú sí sabes? ¿Cómo se llama esa persona que sabe poquito de muchas cosas? Generalista. ¿Cuál? Generalista. Generalista en nuestra industria, claro, o analista, o tengo uno más feo, todólogo. Y eso debe decir que tiene sentido que cuando a un todólogo en el mercado no le quieren pagar, pues tiene sentido, no es que esté bien, no estoy diciendo que eso esté bien, pero es de sentido común que si tú vienes a una empresa y no sabes solucionar un problema, pues no tendría por qué pagar. Vienen chicos a pedir entrevistas muchas ocasiones, o pedir empleo, y normalmente hay una constante bien terrible, que es cuando le preguntamos, ¿y por qué tendríamos que contratarte? Y nos dicen, porque quiero aprender. Y yo diría, demonios, ¿y entonces qué hemos hecho los últimos 4 años? Pero creo que hay una cuestión legítima en ese planteamiento, y ahorita lo vamos a vislumbrar. Y hemos estado entonces a nivel académico egresando personas que tienen esa concepción, cuando lo que debimos de haber hecho es crear personas con un perfil en donde sepan mucho de una cosa. ¿Por qué Pixar, y yo sé que todos han consumido cuando menos alguna ocasión Pixar, ¿por qué Pixar es lo que es? ¿Se han dado cuenta que hay, o han investigado a lo mejor de manera muy somera, pero han revisado que hay un departamento para cada cosa? O sea, el que hace el rigging, el que hace el shading, el que hace el lighting, el que hace el modeling. Es decir, tienes una persona que hace específicamente algo, y creo que algo han hecho bien. A diferencia de en México, en donde tenemos academias que están formando, ya digo, personas de manera integral, que no es cierto, y creo que tiene que ver con un problema de modelo un tanto más profundo que desde luego hoy no me va a dar tiempo de comentarlo. Pero hemos entonces detectado que también cuando tú no entras al lugar en donde se supone que tu propósito de vida tiene que ver, orientación vocacional le llaman, pues claro, acabas entrando en un lugar en donde odias tu trabajo. O algo peor, chicos, en donde solo se nos ha dicho que hay una sola alternativa para poder tener una vida laboral. Y esa alternativa, gracias, es eventualmente ese discurso de posguerra. Muchísimas gracias, señor. ¿Cuál es ese discurso de posguerra en donde te decían, fíjense, te decían, estudia mucho, haz una carrera, rápido, 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 acaba tu prepa, tu carrera, rápido porque tienes que entrar a trabajar, rápido porque tienes que casarte, tener un hijo, una casa bonita con un jardín bien chido. Y happy ending, ¿no? Pero así no funciona la realidad. ¿Y saben qué es el problema? Que creo que en este 2018, casi 20 años de este nuevo siglo, nos hemos quedado con esa idea de que seguimos viviendo en el siglo XX. Y el siglo XX se acabó hace 20 años, pero vean si no los viejos resabios del siglo pasado siguen atando a la gente. Pongo un ejemplo. ¿Por qué las escuelas no están formando empresarios? Dirían algunos, pero ya existe, está el TEC de Monterrey o están otras escuelas que eventualmente lo hacen. Pero yo he estado en el TEC de Monterrey y los chicos tampoco saben hacer una cotización. Entonces, realmente no nos han, creo, enseñado las bases de la realidad. Y por tanto, pues estamos en ese momento que ya digo es profundamente crítico de personas que no están haciendo una función productiva eventualmente. Ok, y para cerrar este horrible capítulo de la crisis. Bueno, ¿la crisis qué es y por qué surge? Bueno, yo lo explico de esta manera.
que eventualmente el mundo hoy está dividido en dos partes. Y creo que es transitorio, he de decir que creo que es transitorio. Está dividido en dos grandes universos. En el universo número 1 de las personas que están entre los 20 y poquitos o 20 y muchitos, ustedes. Y están eventualmente los que tenemos, en mi caso 42, 40 y pocos o 50 y pocos. ¿Se han dado cuenta ustedes quiénes son cada quien? Creo que esto es de suyo conocido, creo que es obvio que se llaman estudiantes o la gente, pero ¿quiénes son ellos? ¿Dónde los detectan que están? Los papás. ¿Quién más? Profesores. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Pero quiénes? Los jefes. Claro, los directores de marketing, los directores de comunicación, los directores de los canales, los directores de noticias y todas aquellas personas que, ¿qué creen? Toman decisiones y controlan, ¿qué creen? El presupuesto. Creo que es una verdad de Aquilo, solo que tenemos que entender cuál es eventualmente el problema. Fíjense, yo creo, aquí está, fíjense, y aquí hay un número importante. El 65% de la población mundial tiene menos de 25 años. Fíjense, ¿qué significaría? Que quienes tienen que estar tomando el control, los jóvenes. Pero, ¿por qué no han tomado el control? Porque ellos, ¿qué creen que tienen? Un chorro de miedo. Y diría yo que es un miedo la mitad legítimo y la mitad creo que no legítimo. ¿A qué creen ustedes que le tiene miedo un viejo de un joven? ¿A que le quite su trabajo? ¿A que lo desplace? ¿Y eso es malo? Pues no, es la regla de la vida. Pobre alumno que no supera a su profesor, ¿no? Eso es una regla de vida. Pero he de decir que hay otro miedo que puede estar un poco justificado. Fíjense, ¿en qué son buenos los jóvenes? En esto. Quienes nacieron ya en estos últimos 20 años son, pero buenazos. O sea, yo soy papá de dos, que molestan como 4. Pero el chirris, el chiquito de 11, puta. O sea, ya los mods ubican de Minecraft, los mods, todo lo que están haciendo, puta, le pica y todo. Entonces, vamos, porque nacieron con ello. No es como que tuvieron que tener sus clases de computación, ¿no? Como algunas generaciones. Ellos ya lo tuvieron. Sin embargo, ¿qué creen? Yo estoy convencido que la tecnología en México llegó tarde y llegó mal. ¿Por qué? Tarde porque solo hace falta ver un poco o revisar un poco datos de lo que está pasando en economías como el del Grupo de los 8, en Europa y en otros lugares, Canadá, Toronto, todos los lugares donde se está concentrando mucha tecnología, y hace falta solo revisarlo para saber que estamos muy, muy, muy lejos de ello. Y digo que llegó mal porque cuando la tecnología llegó solo con la tecnología, y la tecnología per se, es decir, no traía metodología, no trajo procesos, no trae gurús, no trae modelos a seguir, solo era la tecnología de forma, el artificio pues. ¿Y qué es lo que hoy estamos viendo en el desastre laboral? ¿Cómo son las vacantes de empleos? Se solicita diseñador, lo que ustedes me digan, creativo, que sepa manejar Photoshop. Ah, y además, claro, que tengas 10 años de experiencia y dices, oye, estaba en la secundaria. Claro, ¿verdad que eso se vuelve absolutamente terrible? Pero he de decir también que hemos sido también parte del problema. Voy a plantear por qué. Porque ustedes, o eventualmente los que fueron, o los que son muy jóvenes, se la saben toda, pero ¿qué creen? Estas personas vivieron en un siglo en el que no había Wi-Fi, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Apple, Amazon, ¿y qué creen? Lo lograron. Y ahí es donde viene el parteaguas. ¿Por qué? Porque yo siempre le planteo a mis alumnos, ¿qué será más fácil, chicos? ¿Que un viejo aprenda tecnología? Con todo lo que eso implica, ¿eh? Y me gustaba mucho el tema de la conferencia anterior, que hablaba de la alfabetización en temas de comunicación. Y yo creo por completo en ese principio, porque fíjense, hace 100 años este país atravesaba un momento crucial en donde tenía que alfabetizar a su población. Pero ¿qué creen? Que 100 años después estamos exactamente en el mismo lugar. Porque hoy si tú no sabes leer y escribir en códigos, y códigos son memes, códigos son emojis, códigos son todo lo que sabemos, o código es HTML, PHP, todo eso es código y eso es una manera de saber escribir. Si no sabes escribir eso y si no sabes leer los medios, sí, porque si yo no sé cómo funciona Netflix y no sé por qué pidió un bono de deuda de 53,000 millones de dólares, entonces no entiendo que los fenómenos de medios de producción cambiaron. Si eso no estamos creando a los chicos en ese sentido, claro, seguimos creando solo la única alternativa que pareciera que está en el periodo de posguerra, que es que salgas de aquí para ser empleado. Y yo creo que no es solo esa la única alternativa. También está el camino de poder ser empresario, de poder tener éxito y ganar dinero. ¿Por qué? Porque vivimos en el libre mercado, ¿no dice la promesa? Que tampoco nos han cumplido. Entonces también ahí tenemos que verlo. Entonces, para terminar y resumir esta parte,
Las crisis surgen, chicos, cuando lo nuevo no termina de llegar y lo viejo no termina de marcharse. Ahí estamos parados. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambiarlo. Y por eso es que yo quiero analizar el cambio. ¿Se ya se dieron cuenta, y creo que por jóvenes ya se dieron cuenta que estas cosas cambiaron? Sí se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta, por ejemplo, que la quiebra de Televisa es imparable? Digo, ya cuando traes a 60 pesos la acción, pues creo que algo anda mal. O sea, algo anda muy mal. Pero no es la única, TV Azteca está peor. 3 pesos su acción. Y cuando empiezas a ver la aspiradora que se está convirtiendo en gran parte, pues un Netflix, o un Hulu, o un HBO, o ahora hasta Walmart, que ya viene Walmart TV. ¿Qué es lo que estamos entonces viendo? Que los medios cambiaron. Estamos viendo también que la forma de consumir cambió. Ojo, no cambió el consumo per se, porque la gente seguirá consumiendo las mismas cosas durante toda su vida, porque el ser es muy primitivo y así somos. Lo que ha cambiado es la forma en cómo consumimos. La gente sigue transportándose del punto A al punto B, solo que ahora lo hacemos con Uber, Cabify o you name it, el que tú quieras. Pero en realidad lo que cambió solo es la forma de, porque los medios de producción están cambiando. Y ahorita les voy a mostrar una gráfica bien interesante. Cambió la producción, porque las cosas como se hacían en el pasado, cuando yo me acuerdo en mis épocas de estudiante de diseño, que querías publicar un cómic, te decía, Grupo Editorial Vid, que acababa de ser comprada por Televisa, te decía, no, chavo, pues no, tú no, güey, pues, ¿cómo crees? Este es mi editorial. O tú querías hacer un disco y te decían las disqueras, no, chavo, eso no se puede. O una película, una productora, y así te ibas encontrando con todas las puertas, y eso había completamente cambiado. ¿Ya se dieron cuenta que hace falta, chicos, para que ustedes puedan hacer una serie de televisión, o una película, un documental, o un cortometraje? Hacen falta 2 cosas que, ¿qué creen? Ya tienen. ¿Cuáles son? Correcto. Fíjense, claro. Yo les digo, a modo de síntesis, les digo a los alumnos que siempre es una computadora que ya tienen y el Wi-Fi del vecino. Ya la tienes. Ya lo tienes, ya tenemos la manera de poder hacer esas cosas, pero creo que no estamos viendo verdaderamente el bosque completo. Bueno, la tecnología ya lo dijimos, cambió. 87% del consumo mundial, chicos, hoy se está llevando en celular. Dices, ya sé, eso es obvio. Claro, pero pareciera que los viejos modelos de producción no lo saben. México tiene una penetración de 44 millones de internet en el país. Eso es terrible, ¿eh? 44 millones con acceso a internet. Las empresas no llegan ni a ser el 10% de poseedoras de una página de internet en versión mobile o en versión autoajustable. Y pareciera un tanto obvio, pero no es cierto. Las empresas tienen, la mayoría de las veces, páginas que se parecen a presentaciones PowerPoint animadas online. Es decir, que no sirven para nada. Y entonces pareciera que la tecnología tampoco se está entendiendo en ese sentido. Entonces, cuando vemos que todo esto cambió, pues significa, creo, que las cosas cambiaron por completo. Pero quiero que me ayuden a analizar esta infografía. Fíjense, esta infografía la armé hace unos años. Es decir, que hace ya casi como 8 años, precisamente para tratar de entender y sintetizar cómo funcionan los medios de producción. Pero díganme aquí, los medios de producción, o cuando yo digo medios de producción, ¿se entiende a qué me refiero? Sí, si no, lo explicamos, no pasa nada. ¿No? Ok. Es la cadena de producción que hace que cualquier cosa se materialice y pueda eventualmente ser comprada. Y aplica para todo lo que nos rodea. Una computadora, la ropa, o en nuestro mercado, la parte creativa. Bien. Y se divide de esta manera, fíjense. Creación, producción, distribución, expendio o venta al menudeo y recompra. Fíjense. Siempre funcionan a partir de un binomio. La creación siempre está ligada a la idea. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero está siempre ligada a la idea. La producción siempre está ligada a la herramienta, diagonal técnica. La distribución siempre a la logística o canales de distribución. El retail siempre al servicio. Y por supuesto, la recompra a herramientas que impulsen nuevamente la compra. ¿Estamos bien ahí? Sí, es claro, ¿no? Bueno, quiero que me ayuden, fíjense, para que se entienda muy bien el ejemplo, que me ayuden a dilucidar cuáles eran la forma en cómo funcionaban los medios de producción en el pasado, siglo XX, con respecto de las películas. ¿Se acuerdan de esta? Blockbuster. ¿Todavía les tocó ya, no? Sí, sí. Ok. Y ustedes saben que a Blockbuster le fue ofrecido el modelo de negocio de Netflix. Y Blockbuster dijo, ay no, ¿eso qué? A la gente le gusta venir a pagar recargos por las pelis. Le gusta, claro, le gusta que le cobre el estacionamiento, le gusta mojarse. Pues no entendieron nada.
Y obviamente, pues Netflix va en ascenso. ¿Qué es lo que sucedió en esta manera? Díganme, ayúdenme, ¿quién hacía las ideas en el siglo XX en tanto el cine? Los creativos, sí, siguen siendo los creativos. El cineasta en ese caso, sí, los creativos. ¿Quién hacía las producciones? Los técnicos. Correcto, pero ¿dónde estaban los técnicos? En tanto medios de producción. ¿Cuáles? Sí, y su nombre lo dice, ¿no? En las productoras, Carol Co., 80,000 que existían en el siglo pasado, que muchas ya quebraron. Los estudios de producción, correcto. ¿Y quién hacía la distribución? O sea, ya está hecha la película, corte. ¿Quién hacía la distribución? Las compañías de distribución, pero a ver, dos nombres. Y cada que empieza una peli las ven siempre. Universal, TriStar Films, 20th Century Fox, etcétera, etcétera. Mucha gente incluso pensaba que ellos eran los estudios. No siempre fueron estudios. Siempre, o la mayoría de las veces eran estudios, algunos se volvieron estudios, pero otros eran sobre todo cadenas de distribución. Y cuando tú tienes el canal de distribución, ¿qué es lo que logras siempre? Hacer que el producto esté en la mesa del consumidor. ¿Sí? Y yo les aseguro, chicos, que nunca habían visto un cuadro como este. Y creo que es muy importante, y ya van a ver ahorita dónde voy. Entonces, cuando tú tienes la distribución, que lo hacían en este momento todas estas, ¿quién hacía el servicio? ¿Quién hacía el retail? La venta al menudeo. Los cines, los videoclubs, correcto. Todos esos lugares en donde pues, la gente llegaba y deme 2 para Godzilla, pues órale. Eso era lo que la gente veía. Blockbuster, entre otros. Videocentro, ¿se acuerdan? No. Ustedes sí, los más grandes nos acordamos, ¿no? De Videocentro. Bien. ¿Y en este sentido, cuáles eran los canales o los medios que forzaban la recompra? Buena idea, producida, distribuida y la gente comprando su boleto para entrar a ver la peli, pero ahora necesito que regreses al cine. ¿Quiénes? No solo la publicidad, y diría que no necesariamente la publicidad. Nope. No. Lo que te hace volver, eventualmente puede ser el servicio, pero en el caso global no funciona de esa manera. Fíjense. ¿Una nueva creación? Cerca. Es una nueva creación, pero ¿cómo sé qué crear otra vez? Sí, porque ¿se acuerdan? Sí saben, ¿no? Que al final todas las películas que tienen secuelas, y me viene a la mente Rápido y Furioso 25, ¿no? Todas las pelis que hay, Transformers 15, esas no se dan porque sí, son productos, ¿no? Pues como productos tienen que obedecer a un fenómeno de distribución. Fíjense, cada febrero ustedes sintonizan un programa donde se habla de ese medio. Es un fenómeno global, que por cierto está en crisis y en decadencia. Fuerte. Los premios Oscar. Entonces, a ver, espérate, güey, pero sí. ¿Que eso no premiaba a lo mejor del cine? Yeah, right. Claro que no. El Oscar es un consenso de posguerra, que lo que hizo fue aglutinar toda la estética de la maquinaria hollywoodense para decirle al mundo cómo es la belleza, cómo es la libertad, cómo son los valores, qué es lo bueno, qué es lo malo, quiénes son los peores. Y eso ha funcionado. Eventualmente, pues sí se pueden hablar de cosas estéticas ahí, pero en términos de producción, vean si no. Y yo estoy seguro que lo han detectado. ¿Se acuerdan que hace no mucho tiempo le dio a Hollywood por hacer puras películas del espacio? Y verdad que venía una y luego otra. Bueno, hasta cayeron en el ridículo de tener con Christopher Nolan Interstellar y tener ahí a Matt Damon mientras también lo tenías en The Martian. ¿Sí saben por qué es ese ímpetu de querer hacer películas del espacio? Crear una tendencia. ¿Por qué? Recuerden, esto es un mercado, chicos. Esto no tiene que ver solamente con ideas. ¿Por qué creen? ¿Para forzar qué? Que se vuelva a consumir otra. ¿Y por qué creen? Porque la NASA está quebrada. Porque no hay ya proyecto espacial en Estados Unidos. Y lo que se necesita es creerle al mundo que siga habiendo. Es una maquinaria, chicos, son productos que van ligados a la manera de hacer dinero de un único modelo hasta el 2008, que ya cambió y ahorita hablamos de ello. Entonces, cuando venía una peli, no hasta te los venden así, de los ganadores del Oscar. Se llama endorsement en marketing. Si yo quiero crear confianza en un producto, les digo, y les va a sonar, cuando le quiero vender una pasta de dientes a una persona, le digo, avalada por la Asociación Nacional de Odontólogos.
Y cuando se lo voy a dar a sus hijos, amparado por la Asociación Nacional de Pediatría. No es cierto, es marketing, pero ha funcionado muy bien. Y yo no vengo aquí a hablar mal del marketing, vengo a que ustedes aprendan cómo funciona. Entonces, eso también tenemos que entenderlo. Pero bueno, voy a lo que sigue. El mundo cambió. ¿Cómo funciona ahora? ¿Quién hace las ideas? En tanto Netflix, ¿quién hace ahora las ideas? ¿Quién? ¿Quién fuerte? Siguen siendo los creativos. Y ojo con ese dato, chicos. Hay algo que no ha cambiado y que no va a cambiar. Súper, los creativos. Por lo tanto, sigue funcionando. Pero ahora, ¿quién hace las producciones? ¿Quién? Pues las mismas productoras grandes o independientes. Fíjense, diría que sí, pero no las grandes. Las grandes ya no juegan en el mercado de Netflix. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad global de poder brincar hasta Rosario, Argentina, Ciudad de México, Namibia, no tienen capacidad de poder brincar. ¿Qué es lo que hace Netflix? ¿Saben cómo funciona el modelo de negocio de Netflix? Contrata, sí, o ya establecidos, pero contrata productoras locales. En México se hizo una temporada de 8 Sense y no vino ni un ejecutivo de Netflix. Todo se hizo aquí con mano de obra mexicana, cámaras mexicanas, productores mexicanos, enlataron el producto y lo enviaron. ¿Cuántas cámaras creen que tiene Netflix? Ni una. Es el Uber del entretenimiento, no tiene ni una. ¿Qué es lo que estoy entonces planteando? Que entonces alguien ya entendió el punto. Por eso es que ahora ellos tienen la capacidad de poder hacer sus producciones originales. ¿Por qué? Porque tienen el nuevo consenso que se llama social media, que no es la televisión. Ya vieron cómo va en caída libre el rating del Oscar. Ahora el consenso de medios lo tiene Netflix, en tanto redes sociales. Y entonces se puede dar el lujo de pagarle una idea a alguien, transmitirla, y además le quita los derechos a perpetuidad. Porque Netflix se queda con los derechos para siempre. Entonces, hay un dato importante. Ahorita voy a hablar de ello. ¿Quién hace entonces la distribución? En tanto Netflix. Netflix. ¿Y qué tiene que hacer? Pues nada más poner un post. Hacer un post que diga, nueva temporada de Orange is the New Black, o que tú me digas. Lo único que tiene que hacer y llegan las visitas. ¿Quién hace ahora el servicio? Netflix con su plataforma, que he de decir que es muy eficiente, no así la de HBO, que es una basura. Una basura. Quien haya contratado ya lo constató que es una basura la plataforma. La red además de Netflix es muy eficiente y cada que estoy dándole play, pausa, están midiendo la manera en cómo la gente se comporta. ¿Para qué? Para hacer los nuevos lanzamientos. ¿O creen que es casualidad que haya 25 series de narcos? ¿Y cuántas más habrá? Las que ustedes digan. Principio económico, oferta-demanda. Si la gente le da play a las películas del Chapo 1, Chapo 2, Chapo 3, pues va a haber otras 45. Es normal, no que me encante, pero es normal. Dicho eso, ¿quién es, por tanto, ahora, en este siglo, quien hace el recambio hacia la parte de la recompra? Piensen afuera de la caja, chicos. No viven en el siglo XX. Si en el siglo pasado el Oscar era quien, a partir de sus consensos llamado premiación, forzaba a premiar al mejor de X tema y con eso lograba que se volviese a producir algo cineépico en los 50 o ahora en la carrera espacial, ¿quién hace esa misma chamba ahora con Netflix? ¿Quién? ¿Los usuarios? No. No, más fácil. Hagan una analogía. Si el Oscar es al siglo XX, ¿quién? ¿Cuál? No. ¿Suena descabellado? Y fíjense, y esto lo escribí hace 8 años. Y cada que leo y empiezo a ver que ahora Brad Pitt tuvo una serie exclusiva, una película exclusiva en Netflix, y que, ojo, no llegó a los cines. Porque si con algo se está blindando Netflix es que todas las producciones no están llegando a los cines. Son estrenos exclusivos de Netflix para Netflix en Netflix. Y ahora están cometiendo, Amazon por ejemplo cometió un error, creo que producto de la ceguera que les invade, y a muchas televisoras, que ahora nominó a un actor de una serie cuyos capítulos se transmitieron solo en Amazon. Para mí eso se llama darse un balazo en el pie. ¿Me siguen? Es como cuando la televisión, en esos programas de revista chafa de las mañanas, tienen una sección de redes sociales para mostrarme lo frívola que es la Kardashian.
está bien, nada más que yo para saber qué tan frívola es la Kardashian no necesito sintonizar la televisión. ¿Me siguen? Es el gato persiguiéndose la cola, porque no han entendido el cambio de época de lo que está sucediendo. Entonces, ¿hasta aquí vamos claros? Bien. Esto va a pasar, ¿eh? Se los digo, va a pasar y se van a acordar de mí. Y van a decir, ah, maldito, ¿cómo lo supo? Fíjense. Es analizar, es conectar muchos puntos. Ahora, vámonos volando en esta parte para ir a la segunda mitad. En la música ha pasado lo mismo. Y como ya se la saben, ¿quién hace la idea? Los músicos. ¿Quién hace la producción? En el siglo XX. Correcto. Las disqueras hacían producción y casi no se atascaban y también hacían la distribución. Casi no tenían participación en el negocio, ¿no? Y al pobre autor le dejaban las migajas, ¿no? El 10%, salvo Juan Gabriel, que fue el único que los metió en cintura en México. Fue el único que ganó las demandas de derechos de autor a todas las disqueras. Entonces, ¿y en el retail quién lo hacía en el siglo XX? Claro, Mix Up, Tower Records, ¿se acuerdan? A lo mejor, sí, bueno, hoy ya Mix Up, entrar ya es una tristeza, ya es todo menos Mix Up, ya es así terrible. Claro, porque el modelo de negocio también murió. Y murió, ahora vamos a ver por qué. Y entonces, pues ya se la saben, ¿quién es aquí? ¿Quién es el consenso de la música de posguerra? Pues los premios Grammy. No tiene mayor sí, porque que esta Mariah Carey se case con Tommy Mottola, la dueño de Sony, y le haga ganar 5 Grammys, perdón, pero no me vengas a decir que esto es calidad. Creo que saben por dónde va. Entonces, ¿qué pasó ahora con Spotify? Y eso explica gran parte del problema que tiene Spotify en ciernes. Díganme, ¿cuál de todos estos medios controla Spotify? ¿Cómo distribuye? Fíjense. Oh, shit. Fíjense. Fíjense. El único que controla es la de su plataforma. Porque ellos no tienen su internet. No es su medio. El internet no es su medio. Ellos tienen únicamente una plataforma, tienen una aplicación. ¿O controlan otro medio? ¿Qué necesita, por ejemplo, para subsistir o cualquier modelo de negocio? Controlar todos los medios. Y observen este caso de la competencia que ya viene acercándose peligrosamente. Yo planteaba también esta tesis, decía, claro, a Apple Music le hace falta tener bandas propias. ¿Supieron que el año pasado puso sobre la mesa una propuesta para comprar Warner? Apple quiere comprar Warner y con ello echarse a la bolsa el 80% de las bandas. Yo dije, mira, no andaba tan perdido. No se la aprobaron y la compró AT&T por una cuestión monopólica. Y en este sentido, iban a tener su propia disquera. Pronto lo van a lograr, creo yo. Controla el 76%, ¿sí?, del recambio de sistemas operativos hoy en el mundo. ¿Saben qué tiene que hacer para que Spotify mañana no pueda funcionar en sus celulares? Al 76% de los celulares decirle, este algoritmo no me gusta, no eres compatible. Y ya no va a funcionar Spotify. Y obviamente lo hicieron a partir de que penetraron el mercado con iTunes. Entonces sí cambiaron un poco esa parte del mundo. Y entonces me doy cuenta que, y ustedes conocen perfectamente la WWDC, que no es otra cosa más que un summit de tecnología y de código y de programadores. Es donde Steve Jobs se paraba todos los años a presentarnos a su a su iPad. ¿Sí se acuerdan, no? En una pantalla así gigante. Esa era la WWDC. Y yo la seguía con mucha atención y me llamaba mucho que si era un summit de programadores, siempre estuvieran bandas amenizando los eventos. Imagine Dragons, One Republic, etc. Yo decía, no lo sé, Rick, parece falso. ¿Y qué es lo que vi? Vi que había una intención de apropiarse de un mercado que tiene que ver con una industria que funciona en el mundo, que era el de la música. Pero ¿y las computadoras? Sí, las computadoras son el pretexto. El tener el negocio de los devices es el pretexto cuando controlas hasta las letras de las canciones. Entonces, hasta ahí observen. Y eso creo que es lo que tiene en jaque a Spotify. Hoy Spotify está en un punto de equilibrio negativo. Punto de equilibrio en términos de empresa significa cuando tú pusiste 10 pesos para empezar, hoy ganas 10 pesos, pero no tienes ganancias. Ya llegaste al punto de equilibrio. Ellos están en un punto de equilibrio negativo porque hoy, gracias a las suscripciones de quien pague la membresía, están teniendo muchos ingresos, pero los mismos ingresos íntegros están yendo en pago de derechos. ¿Por qué? Porque no controla un solo medio de producción. No tiene nada más que su aplicación, que creo que es buena, pero eso no es suficiente. Dijo un señor hace muchos años, en 1846, a ver si les suena quién es, que dijo que quien controlara los medios de producción controlaría el mundo. ¿Quién fue? Pues Marx. Y lo tiraron de loco, ¿no? Pues miren, alguien sí lo leyó.
Alguien sí leyó El Capital y no lo tiró de loco. Los medios están ahora al servicio de ¿quiénes? Estas dos, chicos, son de las dos empresas o industrias más importantes del mundo, que son las del entretenimiento. ¿Tiene sentido entonces haber hecho hace 20 años la formación de una academia que genere personas para lo del día de hoy? Creo que ya me siguen. Ok, vamos a ver si es cierto. Fíjense, ¿vieron que algo fue lo único que no cambió? Las ideas. ¿Cuál? La creación. La creación sigue siendo, el dueño de la creación y la idea sigue siendo la misma persona, sigue siendo el mismo individuo, ustedes. Pero creo que estamos despistados en el buen sentido, no hay pistas. No nos han hablado de las cosas que nos tienes que hablar y sin embargo, ¿qué está haciendo la educación secundaria? La fórmula del agua es la del H2, oye, perdón, ¿yo para qué quiero eso? Con todo cariño, ¿para qué quiero eso? El mundo cambió. Me decía una vez una profesora, creo puedo entender que tenga un punto, pero decía, a mi pregunta de ¿para qué les enseñas las capitales de memoria? Que te aprendas las capitales de memoria de toda América Latina. Dirían algunos, es formación. Ok. Dime 3 ríos de México. ¿Con qué frontera hace Venezuela? ¿Me siguen? Y es normal que no lo sepamos, porque cuando ese conocimiento, chicos, no lo usas, ¿qué le pasa? Pues se te olvida. Y cuando yo quiero saber cuánto es 2 por 2, pues saco la calculadora y hago 2 por 2. Y pongo un ejemplo más cotidiano, mucho más simple, fíjense. Y sé que esto es transgresor, pero ojo, chicos, no estamos en el siglo XX. Yo te voy a poner otros ejemplos bien chidos. ¿Para qué le enseño geografía a Lionel Messi? ¿No, verdad? ¿Por qué es famoso Lionel Messi? Y juega chido, ¿no? Dice por lo menos su consenso llamado FIFA, que es el mejor jugador. Ok, ¿qué grados tienes de estudios, Messi? ¿Alguien le cuestiona que no haya estudiado una licenciatura, una arquitectura? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que importa al final del día, chicos, ¿qué es? El resultado. El resultado, el propósito. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces con un Messi cuando tenía 4 años? A ver, Lionel, patea un balón y mételo ahí. Vas. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Por qué entonces a los creativos nos meten en una cosa llamada álgebra? No entiendo. Sigo sin entenderlo. Y además me chupa toda mi paciencia, me chupa todo mi ímpetu y acaban, ¿saben qué? Con algo bien terrible, chicos. Acaban por convencernos. ¿De qué? De que lo políticamente correcto es cuando estás con una carrera y titulado. No estoy dando ideas. Pero ustedes, chicos, digo, no, los títulos no estorban. Yo tengo una cosa bien transgresora, de verdad se los digo. Yo digo que los títulos sirven para una sola cosa, para cuando vienen mis tías a mi casa me digan, ay, mi niño, qué bárbaro, eres lo máximo, mi licenciado. Porque a la fecha yo no he sabido de una persona que por antonomasia el título le abra las puertas de un empleo. O por antonomasia le dé un mejor ingreso. Eso no es cierto. La academia. ¿Cuál? La academia. La academia es verdad. Y quisiera nada más puntualizar algo, pero es verdad que la academia, y yo fíjense, lo que voy a decir es absolutamente pragmático. Si ustedes me dieran a escoger entre el libre mercado y la academia, me quedo en la academia. Siempre. Pero, ¿qué creen? Desgraciadamente, el tiempo que vivimos, la academia no paga las cuentas. Y eso es terrible. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlo para un día volver a la academia, para un día volver a reconciliar a las academias con el mercado y además que la academia esté arriba del mercado. Nos dicen mucho, pero ¿cómo? ¿La diferencia entre arte y diseño cuál es? Secundando el planteamiento. Bueno, les digo, el arte es expresión, el diseño es vender. Bien sencillo. ¡Ay, qué mercenario! Sí, pasa que vivo en el libre mercado. No es que algo a mí me guste, y no van a encontrar a una persona más nacionalista que yo. Yo no estoy a favor del aeropuerto, yo no estoy a favor de la reforma energética. Yo creo en eso, pero ¿qué creen? Los clientes pagan la renta. ¿Qué es lo que quiero plantear? Sí funcionan todos esos consensos de posguerra, pero hay que saber en dónde y a quién. Y es un tema que podría darnos para mucho más. Pero quiero centrarme en algo, fíjense. Ya se dieron cuenta que vivimos en el siglo de las ideas. Creo que ya se dieron cuenta que Pixar, que el propio Uber, o todas las marcas que están surgiendo por ahí, eventualmente están funcionando. Ahora, quiero plantearles algo bien pragmático. ¿Cuánto dirían ustedes que cuesta una idea? ¿Mucho, nada? ¿De? Pues a quién le vayas a vender la idea. Ah, entiendo. Pero, ¿qué crees? La respuesta correcta es esta, fuerte. ¿Quién dijo? Nada. Tener ideas, chicos, es gratis. ¿Saben si acaso cuánto costaría? Pues unas pizzas, unas chelas y nos vamos ahorita a la casa de alguien a tener ideas.
Las ideas no cuestan. Pero ¿saben cuál es el problema de este sistema que vivimos? Y desde ahí volviendo al tema, que solo nos han dicho que debes tener ideas cuando alguien te las paga. Eso no es cierto. Por eso veo muchos diseñadores que no han podido hacer su portfolio porque les da miedo, por ejemplo, presentar su portafolio o su reel porque solo trae proyectos de la escuela. Yo creo que eso es un error. Los mejores proyectos son los de la escuela. ¿Saben por qué? Porque no estaban ligados a un presupuesto ni a un cliente que esté fregando. Son los mejores proyectos. Ahí se habla de lo que te gusta hacer. Y por eso creo que no ha funcionado. Pero también creo que no ha funcionado porque no nos han explicado la diferencia entre estas tres cosas, para entrar de lleno al tema. ¿Cuál es la diferencia entre costo, precio y valor? ¿Qué es el costo? Así, definición. Pues la fuerza que nos implicó obtener el resto. Me late. Y diría a lo mejor que pueden ser llamados insumos. ¿Están de acuerdo? O sea, la coca, no, su costo no es lo que me la venden en la tienda. Su costo es lo que costó fabricarla, producirla. ¿Y el precio? Bueno, ¿y quién pone el costo? ¿Cuál? ¿Quién lo crea? No, al final son los insumos, el mercado de los commodities, la manera en cómo tú necesites generar esa producción. La diferencia con el precio, ¿qué es el precio? El precio en tanto tú lo vendes. ¿Quién lo pone? Bueno, lo sugiere el fabricante, Lo sugiere el fabricante, pero ¿quién lo decide? pero también, bueno, la otra vez estaba leyendo, perdón, en un libro, porque Dime. sí, estaba leyendo en un libro que nosotros, se cree que nosotros como consumidores elegimos el precio o ponemos el precio de algo, pero no es verdad. No, no es verdad. El fabricante y el intermediario son los que van a decidir. Muy bien. Y más en un mercado monopólico. Muy bien. El precio al final lo establece el mercado, dicen que libre mercado, ¿no? Pero bueno, yo todavía no sé, no lo he visto todavía. Entonces, ¿y el valor? ¿Cuál? ¿El que lo compra? Pero lo pone quien lo compra, no. Sociedad. La sociedad, no. El valor se determina de acuerdo a qué tan necesario es. Sí. Por tanto, ¿qué es lo que detona el consumo? La necesidad. Siempre es la necesidad. Por eso, chicos, yo necesito siempre que ahí les da una fórmula para poder aumentar el precio de las lanas, de sus productos. Aprendan a solucionar problemas en gran medida de un público específico. Y con eso van a poder ganar más dinero. Entonces, vámonos rapidísimo, porque ya tengo que terminar, volando. Esas se las voy a dejar ahí para, ya no me meto mucho en ella, pero es bien sencillo. La tabla de la innovación. Tú quieres entrar a un mercado creativo o un mercado de cualquier tipo, aprendamos y adoptemos esta tabla que se llama la curva de la innovación. ¿Cómo funciona? Te dice que está repartido en 5 clústeres el mercado mundial. 2,5 las personas que innovan. Esos son creativos, no son compradores. 13,5 los early adopters, quienes duermen afuera de una Apple Store para comprar su celular. Y aquí hay una mayoría precoz y una mayoría más atrasada, que suman un 68% de las personas que dicen, con que me funcione está bien, mi celular que tome fotos está bien, no, pues la verdad, con que tenga lamparita, me da bien, me da igual, y los 16 dicen, odio Facebook, ¿no? En Facebook secuestran. Entonces, esa diría yo que así se puede hacer. ¿Cómo poder saber? Tú le puedes apuntar al que quieras, porque todos tienen eventualmente un porcentaje del mercado, el que sea. ¿Cuál se supone o cuál diría yo que debe ser el que México debería jugar? Pues este. ¿Por qué? Porque a pesar de que es más chico, están dispuestos a pagar más por el producto. Sí, porque ¿cuánto cuesta un iPhone? Que por cierto no está ensamblado en California, está ensamblado en Cavite, Filipinas y en China y en otros lugares. El valor se da a partir de la lógica del marketing. ¿Por qué? Porque a mayor riesgo, mayor valor. Oye, pero si te sale chafa el teléfono, pago por ver, porque yo soy un early adopter. Entonces ahí se las dejo para que esa la puedan eventualmente trabajar y listo. Entonces vámonos cerrando con esta parte, rapidísimo, para que se entienda cómo funciona el consumo, chicos, en materia humana y diagonal, nosotros la podemos hacer en nosotros. Ayúdenme rapidísimo, ¿cuáles son las necesidades fisiológicas? Súper. Todas las que acaban en ar, ir, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las de seguridad? Casa, vivienda, empleo,
Seguridad social, pensión, quién sabe qué es eso, pero eso. Ok, ¿cuáles son las de pertenencia? Correcto, y quiero hacer un paréntesis. Es correcto, pero por ahí alguien dijo ropa. ¿Se dan cuenta cómo también hasta las necesidades las tenemos al revés? Pertenencia es ser parte de algo, ser miembro de un club, tener una novia, una familia, un amigo, etc. Ok, voy a plantearlo hasta ahí un pequeño paréntesis. Díganme rapidísimo marcas de allá afuera que planteen siempre en sus discursos esto. O sea, de dormir. Spring Air. ¿Y qué creen? Todas las marcas de colchones. No hay una diferencia, porque creen que el mundo sigue siendo igual. Bien, ¿cuáles son las marcas que me hablan siempre de seguridad? Todos los bancos, todos los fondos de inversión, correcto, todas igualitas, al unísono, van trabajando de esa manera. Muy bien, ¿cuál es una marca de pertenencia? Las marcas de ropa, todas las cervezas, ¿no? Hasta hay una telefónica que tiene un plan que se llama Amigo de Telcel. Amigo, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora, ayúdenme con estas. ¿Cuáles son las necesidades de autoestima? No. A ver, ¿por qué entretenimiento? A ver, para ver si estás correcto. Supongo que cuando vas a, no sé, explorar. Ah, ya entiendo. Sí, me late, sí. Cuando te das gustos, cuando te echas encima tu quincena, ¿no? Cuando dices, me lo merezco, ¿no? Ya, ahora díganme, por favor, marcas de autoestima, que hablen así. Había en los años 80 un jingle, y que a la fecha sigue prevaleciendo, que dice, porque tú lo vales. L'Oreal. Ahora, ahí me quiero detener. Es un lujo, pero creo que lo valgo. Eso es buenísimo. Ok. Ahora me quiero detener aquí. ¿Se dieron cuenta de que, dos cosas, de que el performance de la marca, es decir, la calidad y valor de la marca cada vez fue mayor? Sí, porque Dormimundo, comparación con L'Oreal, pues, Beach Please, ¿no? Sí, no, hay diferencia. Claro, ¿y se dieron cuenta también de una más, que cada vez nos costó más trabajo? Cuando yo pregunté en el primer renglón me dijeron, ay, las de comer, dormir, todo. Y cuando fue así, como que empezamos así que, ay, güey, ya no supe hacia dónde, ¿no? Ok, lo planteo por lo siguiente, ¿cuáles son las de autorrealización? Son tres, bien sencillas. No. Y no confundir, chicos, el vehículo con el destino. Las necesidades son el vehículo. El destino es la autorrealización o la superación, pero no confundir necesidades con destino. ¿Qué necesito para autorrealizarme? Coches. No, no necesitas coches para autorrealizar. Libertad, no. Ser rico. ¿Eh? No, no, porque los viajes, ¿dónde están? Aquí. No se preocupen. La actualidad siempre nos tiene confundidos y no sabemos cuáles son las necesidades de hasta arriba. Lo voy a plantear de esta manera. Imaginen, por favor, visualicen un queso gruyère. ¿Todos? ¿Cómo es el queso gruyère? Increíble, pero lleno de déficits. Igualito que el ser humano. El consumo funciona a partir de que la necesidad opere. Por lo tanto, yo no le puedo vender a la gente cosas que ya tiene. No puedo hacer eso. Solo las cosas que no tiene. Y ustedes no supieron detectar esas necesidades. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad de ¿qué? De vender cosas. Se necesitan tres cosas para la autorrealización o felicidad o lo que tú quieras llamarle autorrealización. Cariño, respeto y reconocimiento. Tienes las tres, lo vas a lograr. Las marcas que creen, chicos, lo saben. Todas las marcas lo saben. Por eso Dove no vende jabones. ¿Qué vende? No. ¿Qué vende Dove? No. Lo planteé con una pregunta. No. Lo planteo con una pregunta para que sea mucho más fácil detectarlo. ¿Qué no tienen la mayoría de las mujeres? Listo. Es una marca que vende las cosas que no posees. El consumo, chicos, funciona de esa manera. Hoy está satisfaciendo necesidades que son más emocionales que más racionales. Bueno, si no lo hacemos, voy cerrando, si no lo hacemos y cambiamos nuestra manera de pensar,
no hacemos por adquirir nuevas técnicas o nuevas habilidades, este es el mercado que nos está esperando. Y ese mercado es terrible, porque ahí todo me regatean, todo me venden por kilo y hay una competencia terrible. Nosotros aspiramos a construir, les dije, esta industria en México que no se ciñe solo a los videojuegos. Que qué bien que sean videojuegos o series, pero no solo es eso. Hay productos, hay joyería, hay objetos, hay tecnología. Y todo esto lo hace un creativo que ha entendido cómo funciona esa parte. Bueno, volando de verdad, 2 minutos. Traten de encontrar esto, chicos. Cuando solamente tienes pasión y eventualmente eres muy bueno haciendo eso que te gusta, tienes un hobby. No hagan eso. Cuando tú tienes habilidades y solamente sabes cobrar por lo bien que haces ciertas cosas, tienes chamba. No hagan eso. Cuando tú tienes pasión por algo y te pagan muy bien, tienes un buen trabajo. Pero pues, ¿qué es un buen trabajo al final del día? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las 3. Cuando tú tienes las 3, tienes un propósito y por lo tanto, pues, eventualmente vas a ser mucho más exitoso. Y definan éxito como ustedes quieran llamarle. Conclusión. Terminamos. Tengo varias, he de decir. Fíjense. Y creo que me siguieron bastante bien. Creo que para transformar esta parte, chicos, debemos de empezar a adoptar el riesgo como factor de valor. Atrévanse a cambiarlo. La regla no dice que tenga que ser de la forma en como nos dijeron. Los proyectos más importantes y más transgresores han nacido dudando, pensamiento crítico, tesis, antítesis, síntesis. Si el pensamiento se frena, el pensamiento crítico se frena la evolución del ser humano. Necesitamos, por lo tanto, entender el cambio de época. Hoy vivimos una época privilegiada, chicos. Tienen el control, tienen Wi-Fi. Punto. Tienen todo para poder hacerlo. Se me desgarra la piel cuando veo jóvenes poniendo en Facebook, ¿dónde encuentro una estética para mi perro? Demonios, pues google.com, chicos. Vivimos en un mundo en donde las cosas las tenemos en la mano. Tenemos que cambiarlo. Hay que desarrollar, por tanto, habilidades 4.0, que es crear, ser especialistas, ser perfectamente dueños de un discurso y saber vender, chicos. Esas 4 cosas son absolutamente básicas para lograrlo y necesitamos ese propósito del que les hablaba. Y especialícense, chicos, no se queden siendo lo esperado, el good enough, no hagan eso, vayan un poco más arriba y creo que hay los medios para poder hacerlo. Bueno, termino. Este señor, autor del Principito, decía que si tú quieres que la gente navegue, no le tienes que enseñar a hacer un barco, ni a tejer las velas, ni a hacer nada de eso, le tienes que sembrar en ellos el anhelo de mar. Espero yo hoy haber sembrado en ustedes un poquito del anhelo de mar. Gracias.